Mehmed Ali Akka es un personaje misterioso que arrastra una historia de asesinatos, fugas e intrigas internacionales. Nació en 1958 en el seno de una familia humilde de un suburbio de la provincia turca de Malatya. De niño se ganaba la vida vendiendo agua, pero pronto mostró sus simpatías por los Lobos Grises, una misteriosa organización terrorista de extrema derecha. Por su pasado de delincuente, persona más o menos activa y de acción, dispuesta a enfrentarse a la policía en pequeños delitos, es captado rápidamente y promocionado para recibir una formación supuestamente en Bulgaria, una zona muy próxima a Turquía, hace frontera con la parte continental europea, y posteriormente se documenta su presencia en Siria, donde, como muchos otros grupos radicales, terroristas de la época, recibe formación en el uso de armas y explosivos. El 1 de febrero de 1979 asesinó al periodista liberal turco Abdi Bekci, director del diario Milliyet. Akka fue detenido casi de inmediato, pero el 23 de noviembre de ese año, antes de que se dictara su sentencia de muerte, se fugó de la cárcel de Kartal, el centro penitenciario más seguro del país. Cuando mató al director del periódico Milliyet, Abdi Bekci, tenía 20 años. Le mató y lo metieron en la cárcel de máxima seguridad de Kartal. Y de allí un policía, un guardián de la cárcel, le ayudó a escapar vestido de mujer. Le dio tal y se fueron los dos tranquilamente. Salió el guardia y Aliyev Shah, vestido de señora, por la puerta de la cárcel de Kartal. Y se fueron en un autobús. Fue tras esta sorprendente fuga cuando Akka pasó a Bulgaria, donde se dice que comenzó a trabajar para los servicios secretos de este país y para el KGB soviético, una organización, aunque parezca mentira, con muchos intereses en el Vaticano. Históricamente el servicio secreto ruso, la KGB, ha tenido un interés muy especial por todo lo que ocurría en el Vaticano. Después de la Segunda Guerra Mundial, la KGB se dio cuenta que en determinados países no podía actuar directamente porque no podía soportar la presión de que sus agentes fueran descubiertos, de que sus agentes fueran pillados. Por lo cual utilizaba para las misiones más arriesgadas, para las misiones más peligrosas, a los servicios secretos de algunos de los países que ellos controlaban. Básicamente utilizaban a los servicios secretos polacos y a los servicios secretos de Alemania del Este y a los servicios secretos búlgaros. Lo siguiente que sabemos de Ali Akka es que se mueve con pasaporte falso en la República Federal de Alemania, Italia, Suiza, Túnez y España. Su destino final fue la misma Casa de Dios, la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde el 13 de mayo de 1981 disparó al Papa Juan Pablo II con una pistola Browning 9 mm Parabellum. Nadie podía dar crédito a lo sucedido, y las imágenes, captadas casualmente por un equipo de televisión española, dieron la vuelta al mundo. El turco, al ser detenido, se mostraba tranquilo y frío como el hielo, como si fuese una marioneta que seguía órdenes precisas de alguien. En su bolsillo se halló una nota manuscrita que decía: "Yo, Akka, he matado al Papa para que el mundo pueda saber que hay miles de víctimas del imperialismo". Tras el atentado de la Plaza de San Pedro, todo fueron incógnitas. ¿Quién había querido eliminar al Papa a sangre fría? En 1985 se inició en Roma el juicio sobre una presunta conspiración internacional en el atentado contra el pontífice. Se pensaba que el KGB había pedido al servicio secreto búlgaro que organizase el magnicidio. Es lo que se bautizó como Vista Búlgara. El servicio secreto ruso tenía a los búlgaros haciendo las operaciones sucias cerca del Vaticano. Este servicio secreto búlgaro lo que habría hecho habría sido buscar una forma de acabar con el Papa, porque los rusos no podían soportar tener un Papa polaco que no solamente apoyaba abiertamente a Solidaridad y a su amigo Lech Walesa, sino que apoyaba todos los movimientos revolucionarios. Ellos veían que el muro de Berlín podía acabar
A lo largo de los diferentes interrogatorios, Ali Agca ha dado diferentes versiones de los hechos, cada vez más contradictorias y cada vez más enrevesadas. En lo que todos los expertos están de acuerdo a día de hoy es en que el pistolero turco guarda celosamente su secreto. Un secreto terrible al que recientemente ha puesto precio y que para muchos podría cambiar la historia del siglo XX. Yo pienso que estoy segura, y esto es un hecho científicamente probado, que Ali Agca es un mentiroso compulsivo. Y cuida muy bien su secreto porque sabe que en eso le va la vida. Ahora cuando dicen que lo pueden matar, seguramente están preparando de todas maneras su asesinato. Que dicen que por 12 millones de dólares va a hablar, mentira. No va a hablar ni por 12 porque es lo último que dice, ¿me entiendes? No habría sitio para él donde esconderse. Entre todo este cúmulo de versiones, Agca ha llegado a afirmar que contó con la ayuda de un cómplice dentro del propio Vaticano. Muchos se llevaron las manos a la cabeza y no pocos recordaron la extraña muerte de Juan Pablo I como ejemplo de las extrañas tramas ocurridas dentro de la Santa Sede. Lo cierto es que tras la caída del muro de Berlín, se pudo comprobar que los servicios secretos búlgaros contaban con un topo infiltrado en la mismísima Guardia Suiza, que custodiaba el sumo pontífice. Se encontraron con que tenían un topo metido en el Vaticano con toda la credibilidad, y ellos limitándose desde el primer momento a complementar el bajo sueldo que tenía este guardia al principio, y poco a poco a ir obteniendo información. Alois Sterman llegó a colocar micrófonos en la habitación del Papa para conocer sus conversaciones privadas, y habitualmente utilizaba la línea de tren Roma-Innsbruck, donde tenía un cajetín donde mandaba sus cintas magnetofónicas, donde mandaba la información sobre las actividades del Papa y sobre todo aquello que iba a hacer. El único que quizás supo parte de la gran verdad es el propio Juan Pablo II. El 27 de diciembre de 1983, Agca recibió en su celda la visita del Papa, con quien charló durante 18 minutos, amparándose en el secreto de confesión. Sea lo que fuere lo dialogado en aquel sombrío lugar, el conocimiento de aquel secreto afectó profundamente a ambos hombres. Me parecía un iluminado. Y hablaba mucho del tercer secreto de Fátima, y decía, ¿por qué el homicidio al Papa? ¿Por qué el intento de asesinato al Papa? Y hablaba con distancia, como si él no hubiera sido el autor de los disparos. Decía, ¿por qué matar al Papa? Porque se preguntaba él mismo, o sea, separándose de que él había sido el autor. Tal vez algún día Ali Agca rompa el silencio y cuente al mundo la verdad sobre el atentado, sobre quién manejó los hilos y por qué, si escapa de los muchos que han puesto precio a su cabeza. Quizá ese día es posible que lo que se conozca sirva para desvelar uno de los grandes secretos de todos los tiempos, un auténtico misterio que para algunos duerme desde aquel fatídico día en lo más profundo del Archivo Vaticano y que de momento nadie parece estar dispuesto a revelar.